¿Y si te dijera que todo lo que sabes sobre la Navidad es una mentira? ¿Y si te revelara que detrás de cada luz, cada árbol, cada regalo, hay un pacto antiguo que podría romperse en cualquier momento? ¿Y si esta misma noche, mientras duermes, algo pudiera cruzar desde la oscuridad y entrar en tu casa sin que te des cuenta? Solo porque olvidaste encender una simple luz con intención real. Hoy te voy a contar los secretos ocultos, los rituales prohibidos y los sucesos más oscuros detrás de la Navidad. Y te aviso, después de este vídeo, nunca volverás a mirar un árbol de Navidad igual. Pero antes de empezar, déjame hacerte una pregunta que lo cambiará todo. ¿Y si te dijera que la luz que enciendes en tu casa no te protege de nada? Si no la enciendes con alma, quédate hasta el final. Porque lo que voy a revelarte no lo comparte nadie. Nadie lo enseña en libros. Y nadie quiere que lo sepas. Y escucha esto. Si este vídeo llega a 100.000 likes, te traeré la segunda parte, con los secretos que nunca se han revelado públicamente. Los más oscuros. Los más peligrosos. Los que cambian vidas. Así que ahora, respira hondo. Apaga las luces innecesarias. Enciende solo la que importa. Y prepárate para descubrir lo que realmente se esconde detrás de la Navidad. Porque esto no es una historia. Es una advertencia. Capítulo 1, la primera noche, cuando la luz casi no regresó. Antes de árboles, regalos y sonrisas. Antes de villancicos, estrellas y altares. Antes de que la palabra Navidad existiera. Hubo una noche. Una noche tan larga que el mundo creyó que el amanecer jamás volvería. Los antiguos no hablaban de esperanza. Hablaban de supervivencia. Porque el sol se debilitaba día tras día. Su luz se apagaba sobre los bosques congelados. Como si una mano invisible estuviera estrangulándolo. Los primeros europeos, los primeros americanos, todos sabían lo que aquello significaba. Si el sol moría, ellos morirían también. El solsticio no era celebración. Era una cuenta atrás. Los pueblos del norte encendían hogueras gigantes. No por tradición. No por estética. Lo hacían porque creían que la luz humana era lo único que podía convencer al sol de regresar. En las culturas celtas, se hablaba de la noche del lobo negro. El instante en que la oscuridad caminaba libre, buscando un mundo sin amanecer. En algunas tribus de América, se enseñaba que el gran fuego del cielo podía ser devorado por criaturas de sombra, si los hombres dejaban de mantenerlo despierto. Y en medio de esas creencias, todos temían lo mismo. La posibilidad real de que un día la luz no regresara. Ese miedo fue el primer origen de lo que hoy llamas Navidad. Pero hubo algo más. Una figura que casi nadie recuerda. Una presencia que caminaba entre las aldeas cuando la sombra era más larga. Aparecía sin anunciarse, como si brotara del último resplandor del sol. Los antiguos lo llamaban de muchas formas. El vigilante del sol. El guardián del amanecer. El hombre que marcha contra la noche. Hoy, su nombre está perdido bajo siglos de dogmas y decoraciones. Pero él existió. Era el único que entendía lo que estaba pasando. La luz se estaba apagando no solo en el cielo, sino también dentro de la humanidad. Y si la luz interna moría, ninguna hoguera bastaría para traer de vuelta al sol. Los druidas hablaban de señales. De animales que se escondían antes del atardecer. De sombras que se alargaban más de lo normal. De un silencio extraño que se extendía entre los árboles. Como si la naturaleza misma contuviera la respiración. Y hay un registro, uno solo, en una tablilla del norte de Europa, que describe lo que ocurrió aquella noche. Las estrellas se cerraron. La luna tembló. El frío se clavó como un diente. ¿Y la luz? La luz olvidó volver. Los ancestros creyó entonces que el sol había perdido su fuerza. Pero la verdad era más peligrosa. La luz había sido retenida. Algo la estaba reclamando.
algo antiguo. Algo que conocía el valor de la calidez humana. Y quería devorarla. No era un dios. No era un demonio. Era lo que nacía cuando la humanidad se apagaba por dentro. Una sombra viva. Un vacío con hambre. Una entidad que no debía cruzar. Esa noche se prepararon las primeras defensas. Círculos de piedras. Ramas verdes. Símbolos sobre puertas. Cantos repetidos hasta romper la voz. No eran adornos. Eran armas espirituales. Eran el primer intento del ser humano por decirle a la oscuridad: no te abriremos la puerta. Ese es el origen real del ritual navideño. Esa es la verdad que el tiempo escondió bajo colores brillantes y melodías dulces. La Navidad no nació para celebrar. Nació para resistir. Para pedir que la luz volviera. Para recordar lo frágiles que éramos. Para enfrentar la noche más larga del año. Con algo más que miedo. Y cuando el amanecer por fin regresó. Pálido, débil. Pero vivo. Los pueblos celebraron. Creían que habían ganado. Creían que la oscuridad había sido derrotada. Pero estaban equivocados. Porque lo que despertaron aquella noche, lo que sintió la luz, lo que respondió a su debilidad, no se fue. Solo dio un paso atrás. Solo esperó. Y cada diciembre, cuando el mundo vuelve a oscurecerse, ella regresa. Esta es la historia oculta del primer origen de la Navidad. No un nacimiento. No un Dios hecho hombre. No un milagro. Sino una batalla. Una advertencia. Una negociación entre la vida y la oscuridad. Y tú apenas has escuchado el comienzo. Capítulo 2. La criatura del solsticio y las primeras ofrendas. Si el origen de la Navidad nació del miedo a perder la luz, el segundo origen nació del miedo a aquello que quería arrebatárnosla. Porque en la noche más larga, cuando el mundo era solo un susurro de hielo y sombra, algo despertó. No era un animal. No era un espíritu. No era un dios que pedía adoración. Era una presencia hambrienta. Una fuerza que no caminaba, sino que se deslizaba entre el borde de cada llama. Lo llamaban de muchas formas. Escotr, la que exige. La hambrienta del solsticio. La sombra que respira. Nombres distintos para describir lo mismo. Una criatura que no quería carne. Quería calor humano. No temperatura. Calidez espiritual. Tu alegría. Tu memoria. Tu esperanza. La esencia misma que mantiene vivo a un ser humano. En medio del invierno. Las primeras crónicas hablaban de señales. Velas que se apagaban sin viento. Humo que ascendía en dirección contraria. Huellas que terminaban donde empezaba la oscuridad. Una familia despertó una mañana y encontró todos los candiles fríos. Todos los leños apagados. Todas las paredes cubiertas de un hielo imposible. Como si la noche hubiera respirado dentro de la casa. Los ancianos del poblado supieron al instante qué estaba pasando. Porque existía una regla que nadie podía romper. Si la luz se apaga sola, no estás a oscuras. Estás acompañado. La criatura no hablaba. No rugía. No gritaba. Solo exhalaba un silencio tan denso que arrancaba el calor de las personas sin tocarlas. Y eso fue lo que más aterrorizó a los primeros pueblos. No podían luchar contra ella. No podían verla completa. No podían huir de algo que se movía más rápido que el mismo frío. Entonces nació una idea desesperada. Alimentarla. No para fortalecerla, sino para mantenerla lejos. Así surgieron las primeras ofrendas del solsticio. No eran regalos. No eran adornos. No tenían la belleza que vemos hoy. Eran objetos cargados con la calidez del corazón humano. Figuras de madera talladas por manos temblorosas. Trozos de pan amasados en silencio. Frutas conservadas para el invierno. Pequeñas piezas de tela imbuidas de lágrimas.
Amuletos que representaban la luz que no querían perder. Todo se dejaba en las ventanas. En los huertos, colgado de ramas. Enterrado bajo la nieve. Como un trato no dicho. Los pueblos creían que, si dejaban algo suyo fuera, la criatura se saciaría con esa chispa. Y no entraría a devorar el resto. Y funcionó. Por un tiempo. Pero los humanos cometen el mismo error una y otra vez. Cuando algo deja de asustar, empieza a parecer tradición. Las ofrendas se volvieron costumbre. La costumbre se volvió símbolo. El símbolo se volvió ornamento. Y el ornamento perdió su intención. Lo que antes era protección, pronto se convirtió en decoración. La criatura lo notó. Porque ella no se alimenta del objeto. Se alimenta de la emoción que lo sostiene. Un regalo sin alma. Un adorno colgado sin propósito. Una luz encendida por rutina. Para ella son puertas abiertas. Hay registros espantosos de lo que ocurrió. Cuando un poblado olvidó dejar sus ofrendas. La sombra entró. No rompió puertas. No quebró ventanas. No dejó marcas visibles. Simplemente respiró. Y donde respiraba, algo se apagaba en la gente. La piel no se congelaba. El cuerpo no moría. Pero los ojos perdían la chispa. ¿Vivían? Sí. Respiraban. Sí. Hablaban. Sí. Pero estaban vacíos. Como si la criatura hubiera arrancado algo que no se puede tocar. Pero que es indispensable para vivir. Ese fue el origen del árbol decorado. De los amuletos colgados. De los adornos en las puertas. De los regalos bajo las ramas. Cada uno era un recordatorio ritual. Un escudo espiritual. Una ofrenda simbólica para evitar que algo antiguo entrara sin permiso. No nació para decorar. No nació para celebrar. Nació para apaciguar lo que buscaba devorarnos. En la noche más larga. Las tradiciones que hoy repites sin pensar. Fueron, hace miles de años, las defensas que los ancestros usaron para mantener a la criatura lejos. Pero cuando la intención desaparece, la criatura puede acercarse otra vez. Y cada diciembre, sobre todo en las noches más frías, ella vuelve a caminar entre las sombras, buscando un hogar sin ofrendas, sin intención, sin luz interna. Porque para ella, la Navidad es el momento perfecto. Cuando los humanos creen que todo está bien. Y bajan la guardia. Este es el origen oculto de los regalos. De los adornos. De las ofrendas que hoy llamas tradición. No son dulces. No son inocentes. No son festivas. Son un recordatorio antiguo. De que el solsticio no siempre fue una fiesta. A veces fue un pacto. Y la criatura nunca ha olvidado ese pacto. Aunque nosotros sí. Capítulo 3. El visitante del solsticio, el que evalúa la luz humana. La oscuridad no era el único poder que despertaba en el solsticio. Había algo más. Algo que no pertenecía a la criatura. Pero tampoco a los humanos. Algo que caminaba entre ambos mundos. Los antiguos lo llamaban el visitante del solsticio. Un ser que aparecía solo una noche al año. Cuando el sol estaba más débil. Y la humanidad revelaba, sin máscaras, el verdadero estado de su luz interior. No venía para devorar. No venía para atacar. No venía para advertir. Venía para evaluar. Para medir si la humanidad merecía que la luz regresara. Los relatos más antiguos lo describen como una figura alta, cubierta por un manto que no era de tela, sino de un resplandor tenue. Como una llama a punto de extinguirse. No tenía rostro. Tenía una ausencia. Una forma vacía donde deberían estar los ojos. Y, sin embargo, cuando esa ausencia te miraba,
Sentías que te veía por dentro. Directo. Sin filtros. Sin defensas. Como si estuviera leyendo tu alma. De un vistazo. Las aldeas sabían cuándo había llegado. Porque antes de que apareciera, la noche se volvía más silenciosa. Los animales dejaban de moverse. La nieve crujía con un sonido extraño. Como si algo caminara sin peso. Y, de pronto, él estaba allí. No venía del cielo. No salía de la tierra. Simplemente aparecía. Entre dos luces temblorosas. En el borde del fuego. Donde la sombra y el resplandor se encuentran. Los ancestros decían que no había que temerle. Pero tampoco ignorarlo. Porque el visitante no era un aliado. Tampoco un enemigo. Era un veredicto. La humanidad se sostenía en su juicio. Hay una historia conservada en un códice europeo del siglo VII. Que describe el encuentro entre un niño y el visitante. El manuscrito dice que el niño despertó en la noche del solsticio. Y vio una sombra más alta que su puerta. Una silueta que parecía cerrar la habitación entera. No huyó. Los niños saben cuando algo no viene a destruirlos, sino a mirarlos. El visitante se inclinó sobre él. Y en lugar de palabras, el niño sintió una pregunta dentro del pecho. ¿Qué luz guardas tú? No preguntó por acciones. No preguntó por rituales. No preguntó por creencias. Preguntó por la luz interior. La que no se compra. La que no se decora. La que no se finge. La chispa humana. La que la criatura quiere apagar. Y esa pregunta, simple y devastadora, era el propósito del visitante. Determinar si la humanidad mantenía la suficiente luz interna para que el sol regresara un año más. En América, los relatos indígenas hablan de una figura parecida. Un ser silencioso que entraba en los campamentos y colocaba su mano yerta sobre el pecho de los durmientes. No lo sería. Los medía. Sentía si dentro quedaba fuego humano. Sentía si la comunidad estaba unida. O rota. Fuerte. O vacía. Y si no encontraba luz auténtica. El amanecer tardaba más en llegar. Los ancianos decían que, en esos casos, la criatura se acercaba al campamento. Mucho más de lo habitual. Porque el visitante y la criatura eran fuerzas opuestas. No luchaban entre sí, pero se respondían mutuamente. Si la humanidad brillaba con intención, el visitante se mantenía fuerte. Y la criatura se debilitaba. Si la humanidad se apagaba, la criatura prosperaba. Y el visitante no podía detenerla. Y aquí está el secreto, que casi nadie en el mundo moderno conoce. El visitante no desapareció. Solo dejó de ser visto. Porque los humanos, con sus luces artificiales, sus rutinas mecánicas, sus adornos sin intención, dejaron de crear el silencio necesario para que él apareciera. Pero él sigue visitando. Sigue midiendo. Sigue observando en silencio. Si el pacto se mantiene. O si la humanidad está olvidando. ¿Por qué ilumina sus noches? Los ancestros podían verlo. Nosotros no. Pero él sigue allí. Y cada diciembre, en la madrugada más oscura, cuando cierras los ojos y sientes esa inquietud que no sabes explicar. No siempre es frío. No siempre es nostalgia. No siempre es ansiedad. A veces es él, el visitante, preguntando, una vez más: ¿qué luz guardas tú? Capítulo 4. El árbol eterno, el origen oculto del símbolo más sagrado de la Navidad. El árbol de Navidad parece inocente, brillante, festivo, un adorno cargado de nostalgia. Pero su origen no tiene nada de inocente. Antes de ser símbolo, antes de ser tradición, antes de llenarse de luces y promesas,
El árbol era una advertencia. Una advertencia de que algo podía cruzar. Si no se vigilaba. En los bosques del norte. Cuando el invierno dejaba el mundo sin color. Había árboles que no morían. Pinos, abetos, cipreses. Siempre verdes. Siempre vivos. Como si no obedecieran las leyes del mundo. Los ancestros los llamaban los eternos. Eran distintos. No perdían hojas. No crujían igual. No parecían árboles. Parecían vigilantes. Muchos pueblos comenzaron a darse cuenta de que, en las noches más oscuras, algunos de estos árboles vibraban. Sí, vibraban. Como si hubiera algo dentro. Algo vivo. Algo que respiraba. Los druidas creían que estos árboles eran puertas. Puertas que conectaban nuestro mundo con la dimensión donde habitaba la criatura del solsticio. Y el visitante. No eran metáforas. No eran cuentos infantiles. Creían que, si esos árboles quedaban desprotegidos, algo podía cruzar. Y cruzaba. El guardián, el verdadero, el ancestral, no el de los relatos dulces. Fue el primero en advertirlo. Donde el eterno es fuerte. La luz se refugia. Donde el eterno se debilita. La sombra entra. Esa frase está grabada en una losa encontrada en Alemania. Datada 2000 años antes del cristianismo. No era poesía. Era un manual de supervivencia. Por eso, los ancestros comenzaron a alimentar a los eternos. A protegerlos. A rodearlos de intención. Les colgaban comida. Figuras. Amuletos. Frutas secas. Cintas. Piedras talladas. Ramas cruzadas. Trozos de pan. No eran decoraciones. Eran sellos. Sellos contra la oscuridad. Cada adorno que colocaban era un mensaje. Esta puerta está vigilada. Esta luz está viva. Aquí no entrarás. Pero hay más. Algo que se perdió en los siglos. Los ancestros no talaban estos árboles. Nunca. Sería como arrancar la puerta de una muralla. Si querían celebrar o protegerse, iban al árbol. No se lo llevaban a casa. Lo que hoy hacemos, cortar un árbol, colocarlo en el salón, adornarlo, habría sido para ellos una locura peligrosa. Un suicidio espiritual. Porque al mover el eterno, rompes su raíz. Rompes su vínculo. Rompes su función. Proteger el límite entre ambos mundos. Cuando esa práctica se generalizó siglos después, los pueblos antiguos decían que la criatura había encontrado un modo más fácil de acercarse al calor humano, a la luz interna, a la chispa que busca devorar. Los primeros cristianos, al ver el poder simbólico de estos árboles, no los destruyeron. Los adaptaron. Los resignificaron. Los bautizaron. Transformaron los sellos en adornos. Las ofrendas en regalos. Los amuletos en esferas. La luz ritual en pequeñas velas. Y luego en luces eléctricas. Pero una cosa se mantuvo intacta. La posición del árbol dentro de la casa. Como testigo. Los pueblos antiguos lo llamaban el vigilante. El árbol no estaba para decorar. Estaba para observar. Para absorber. Para mantener a raya aquello que buscaba entrar. Y aquí está lo más inquietante. Los ancestros decían que los eternos tenían una respiración interna. Algo que podía sentirse si posabas la mano sobre el tronco. Si esa respiración era cálida, la luz humana estaba fuerte. El pacto estaba intacto. Si era fría, la criatura había dejado su marca. Eso no era superstición. Era un indicador espiritual, emocional, ancestral. Es el origen de nuestra idea moderna de el espíritu de la Navidad. Un espíritu que no es una metáfora. Es una condición.
Un nivel de luz interna. Un árbol sin alma. Es un árbol vulnerable. Y un árbol vulnerable es una puerta abierta. Hoy decoras tu árbol sin saber por qué. Lo colocas en tu salón sin recordar su propósito. Cuelgas esferas sin saber que antes eran sellos. Enciendes luces sin saber que fueron armas contra la noche. Has heredado un ritual de protección. Sin conocer la amenaza. La criatura sí lo sabe. Siempre lo ha sabido. Por eso cada diciembre se acerca a las casas más oscuras. A los árboles menos cuidados. A las luces encendidas sin intención. Porque sin intención no hay defensa. No hay sello. No hay barrera. Solo una puerta abierta. En el corazón del invierno. Este es el origen oscuro del árbol navideño. No un símbolo de celebración. No un adorno. No una costumbre bonita. Es un recordatorio de una verdad olvidada. La luz necesita vigilancia. El invierno, no. El invierno sabe entrar solo. Capítulo 5. La noche en que los animales hablaron, la advertencia que la humanidad ignoró. Los cuentos modernos dicen que en Navidad los animales hablan. Que susurros suaves llenan los establos. Que las voces brotan como un milagro amable. Una historia tierna para niños. Pero esa no es la historia real. La versión antigua. La que casi ningún libro se atreve a mencionar. Era completamente distinta. Los animales hablaban, sí. Pero no para celebrar. No para cantar. No para bendecir. Hablaban para advertir. Porque en la noche más larga del año. Cuando el sol estaba más débil. Y la criatura más fuerte. Ellos eran los primeros en sentir la grieta. Los primeros en notar que la frontera entre nuestro mundo y la sombra se estaba abriendo. Hay un registro del siglo XII, en el norte de Europa, que describe aquella noche con precisión escalofriante. A medianoche exacta. Los caballos lloraron. Los perros murmuraron oraciones. Las ovejas gritaron nombres humanos. Y ninguno pedía ayuda. Todos advertían de lo mismo. No miréis hacia la oscuridad. Los animales no hablaban en voz alta. No abrían la boca. Sus voces surgían de algún lugar entre la mente y el miedo. Una vibración que los humanos podían oír. Solo si estaban muy cerca. Solo si la noche era correcta. Solo si la intención era pura. Eran voces más antiguas que el lenguaje. Más antiguas que las historias. Más antiguas que el frío. Los pueblos sabían que, si los animales hablaban, significaba que algo se movía fuera. Algo que jamás debía entrar. Las descripciones coinciden en todos los continentes. Caballos retrocediendo ante la nada. Perros aullando hacia un punto invisible. Aves inmóviles, mirando todas en la misma dirección. Ganado temblando sin frío. Nunca fallaban. Los animales veían antes que los humanos. Veían lo que se acercaba. La criatura. Una crónica de América del Norte habla de una noche así. Los lobos dejaron de cazar. Los búhos dejaron de volar. Y los perros del asentamiento comenzaron a emitir un sonido profundo. Como un gemido que no podía pertenecer a ninguna garganta terrenal. Ese sonido decía una sola palabra, repetida entre susurros. «Viene». Los ancianos entendieron que no se refería al invierno. Ni al sol. Ni al viento. Se refería a la presencia que exigía calor humano. A la entidad que buscaba luz interior para devorarla. A la misma criatura de la que los europeos hablaban con otros nombres. Es una de las pocas coincidencias universales en las culturas antiguas. Cuando los animales hablan, la oscuridad está cerca. Muy cerca. Pero lo que más aterraba a los pueblos antiguos no era el mensaje en sí. Era otro detalle. Los animales hablaban con un tono que los humanos reconocían al instante. Miedo. Un miedo que los hombres no habían oído jamás. Un miedo que no era instinto.
Era conocimiento. Conocimiento de algo que ellos habían visto. Algo que se movía en la línea donde termina la luz del hogar. Y empieza la verdadera noche. Algo que no caminaba. Flotaba. Algo que no respiraba. Absorbía. Algo que no tenía ojos. Pero veía. La criatura no los atacaba. No tocaba a los animales. Pero los animales podían percibirla de lejos. Y esa percepción les desgarraba el alma. Una tradición ya olvidada decía que, si los animales hablaban, los humanos no debían mirar por la ventana. Porque lo que estaba fuera buscaba precisamente eso. La atención humana. La chispa de conciencia. El reconocimiento. Si lo mirabas, le dabas permiso para acercarse. Si le temías, le abrías la grieta. Si pensabas en ella, ya había entrado en tu hogar. Los animales intentaban evitarlo. Intentaban advertirlo. Intentaban proteger a los humanos. De sí mismos. Pero un siglo tras otro, la humanidad dejó de escuchar. La tradición se volvió cuento. El cuento se volvió curiosidad. La curiosidad se volvió adorno. Y la advertencia se perdió. La criatura recuerda esa traición. Sabe que los humanos ya no escuchan a los animales. Sabe que los perros que miran fijamente una esquina en diciembre son ignorados. Sabe que los caballos inquietos en la noche son explicados como frío. Sabe que los gatos que huyen sin motivo son tomados como caprichos. La criatura sabe que ya no queda casi nadie que entienda la señal. Pero la señal sigue viva. Cada solsticio. Cuando el frío parece moverse más rápido que el viento. Cuando un perro se eriza sin razón. Cuando un caballo retrocede ante la nada. Cuando un animal mira un punto oscuro que tú no ves. No está reaccionando a un ruido. Está reaccionando a una presencia. A una que conoció a tus ancestros. A una que recuerda tus luces antiguas. A una que espera pacientemente el día en que la humanidad deje de escuchar del todo. Ese día, la advertencia morirá. Y la criatura ya no tendrá nada que la detenga. Capítulo 6. El pacto de las luces, el acuerdo ancestral que nadie recuerda. Antes de que existieran bombillas. Antes de que las calles se llenaran de destellos artificiales. Antes de que el mundo creyera que la Navidad era fiesta y nostalgia. Hubo un pacto. Un pacto real. Oscuro. Antiguo. Un acuerdo entre la luz humana y la oscuridad que quería consumirla. No un tratado escrito. No una alianza política. No una promesa religiosa. Un pacto nacido del miedo. Del miedo a la noche eterna. A la criatura que avanzaba cada solsticio. A la posibilidad real de que el sol no regresara. Los ancestros sabían que la humanidad no podía vencer a la oscuridad sola. La criatura era demasiado antigua. Demasiado profunda. Demasiado hambrienta. Así que buscaron un intermediario. Una presencia que caminara entre ambos mundos. Un ser creado no por los dioses, sino por la necesidad humana. Ese ser fue llamado de muchas formas. El guardián del amanecer. El portador de la primera luz. El vigía del límite. El mismo que hoy apenas sobrevive en cuentos diluidos. El mismo que observaba, silencioso, el estado interior de cada persona. Fue él quien propuso el pacto. Los humanos lo aceptaron sin dudar. Porque la alternativa era morir. El pacto era simple. Pero severo. Mientras la humanidad encienda luces con intención verdadera, la criatura no cruzará. Esa era la condición. La luz no era decoración. Era sello. La noche iluminada no era celebración. Era barrera. Las velas en las ventanas no eran estética. Eran advertencia. Los pueblos antiguos no encendían una llama por belleza. La encendían con un propósito. Recordarle a la oscuridad
Que la humanidad estaba despierta. Recordar su unión. Recordar su memoria. Recordar que la luz interior seguía viva. Era un lenguaje ancestral. Un mensaje claro. Aquí no entrarás. No esta noche. Por eso los ancestros encendían hogueras gigantes en el solsticio. Por eso llenaban de velas cada rincón. Por eso colocaban lámparas en ventanas. Faroles en caminos. Antorchas en puertas. Cada llama era un acto de resistencia. Cada luz era una declaración. Estamos unidos. Estamos vigilantes. No permitiremos que el frío espiritual nos devore. No tenían electricidad. No tenían adornos. Tenían intención. Y la intención lo era todo. La criatura no podía cruzar donde hubiera luz verdadera. Porque esa luz estaba hecha de lo único que ella no podía devorar. La voluntad humana. Con el paso de los siglos, el pacto empezó a transformarse. Llegaron las religiones. Llegaron los imperios. Llegaron las ciudades. El solsticio se disfrazó de celebración. Las luces se volvieron costumbre. El propósito se volvió tradición. La tradición se volvió adorno. Y el adorno se volvió hueco. La humanidad siguió encendiendo luces. Pero sin intención. Sin conciencia. Sin memoria. Y ahí empezó el problema. Una luz sin intención. No protege. No sella. No detiene. Para la criatura. Una luz sin alma. Es una puerta entreabierta. Los ancestros lo sabían. Nosotros lo olvidamos. Por eso cada diciembre, en las noches frías, cuando las luces parpadean sin explicación, cuando un adorno se cae sin viento, cuando el aire cambia de golpe, cuando algo parece moverse entre la multitud, no es casualidad. Es el pacto recordándonos su existencia. Porque mientras sigamos encendiendo luces, solo por costumbre, sin intención verdadera, la criatura podrá acercarse un poco más cada año. Ella no necesita oscuridad completa. Le basta con una luz vacía. Una casa decorada como ritual hueco. Un árbol iluminado sin recuerdo. Una ciudad brillante por compromiso. Ahí encuentra su pasaje. Ahí encuentra su grieta. Ahí encuentra su oportunidad. Este es el pacto que nadie recuerda. El pacto que sostiene todas las tradiciones. El pacto que mantiene el invierno a raya. No se trata de luces afuera. Se trata de luz adentro. Porque si la humanidad pierde esa luz, no habrá adorno. No habrá tradición. No habrá celebración que pueda detener lo que viene del otro lado. Capítulo 7. La noche en que el pacto se rompió, la primera vez que la criatura entró. No fue una guerra. No fue una batalla. No fue un choque entre luz y oscuridad. Fue un descuido. Eso es lo más aterrador. La primera vez que la criatura cruzó, no ocurrió porque la humanidad estuviera indefensa, sino porque se olvidó. Olvidó el pacto. Olvidó el propósito. Olvidó por qué encendía la luz. Y la oscuridad no perdona los descuidos. El registro más antiguo del suceso procede de una aldea del norte. Un asentamiento pequeño, aislado, rodeado por pinos eternos que crujían como huesos viejos. Era una noche de solsticio. La más larga. La más peligrosa. Aquella en que la criatura ronda más cerca que nunca. Ese año hubo tormentas imparables. Nevadas que enterraron caminos. Fríos tan violentos que las hogueras duraban apenas minutos. La aldea, agotada, encendió menos luces de lo habitual. No por negligencia. Por supervivencia. Y cuando la luz se enciende solo por necesidad, no tiene intención. Ese fue el primer error. El segundo error fue más grave. Una familia, que vivía en el borde del bosque, decidió no encender ninguna vela esa noche.
No lo hicieron por maldad. No lo hicieron por soberbia. Lo hicieron porque estaban cansados. Creyeron que nada pasaría. Si dejaban una noche sin luz. Nadie les explicó que, en el lenguaje del pacto, una noche sin luz significaba: aquí no hay defensa. Aquí puedes entrar. La criatura entendió el mensaje antes que los humanos. La noche se volvió densa alrededor de la casa. El viento dejó de soplar. La nieve dejó de caer. El silencio se volvió tan profundo que parecía una fuerza propia. En las paredes, la temperatura descendió de golpe. El candil, aún apagado, vibró como si reaccionara a un aliento invisible. Los animales del establo se encogieron en un rincón. Los perros gemían mirando un punto oscuro. Un lugar donde no había nada. Pero ellos lo sentían. Ellos siempre lo sienten primero. La criatura cruzó sin hacer ruido. No rompió la puerta. No la abrió. No era necesario. Bastaba con que la humanidad hubiera olvidado la razón por la que encendía la luz. Bastaba con que una familia hubiera renunciado al pacto. Y así lo hizo. La sombra se deslizó por las rendijas, como un hilo de oscuridad líquida, como una niebla que no pertenece al clima, como una respiración antigua. Entró en la casa. Y el hogar se volvió inconsciente. No oscuro. No frío. No roto. Inconsciente. Las velas no eran lo importante. La luz interior sí lo era. Y esa casa, esa noche, estaba vacía por dentro. La criatura encontró una puerta abierta. La familia no gritó. No hubo lucha. No hubo sangre. La criatura no mata. La criatura vacía absorbe la chispa, la calidez, la intención, la memoria emocional, lo que te hace humano. A la mañana siguiente, cuando los vecinos entraron preocupados, los encontraron vivos, de pie, respirando, mirando al vacío, pero sin brillo en los ojos, como si una parte de ellos hubiera sido arrancada. Una parte que no vuelve jamás. El guardián llegó tarde. Muy tarde. Demasiado tarde. No pudo restaurar lo perdido. Solo pudo cerrar la grieta. Y sellar la casa para que la criatura no la usara de nuevo. Pero el daño ya estaba hecho. Desde esa noche, el pacto cambió para siempre. Los humanos entendieron que no era una tradición. No era un mito. No era una superstición. Era una defensa. Una estrategia. Una barrera entre mundos. Y que si la intención muere, la luz muere. El sello se rompe. La oscuridad cruza. La humanidad volvió a encender luces. Miles. Millones. Pero el miedo quedó grabado en la memoria ancestral. En la sangre. En los cuentos que contarían siglos después. Aunque ya no recordaran por qué. Lo que hoy llamas espíritu navideño. Es el eco de aquel terror. El recuerdo de que la luz no siempre regresa. El recuerdo de que la oscuridad sabe esperar. Y sabe entrar. La criatura cruzó aquella noche. Porque la humanidad bajó la guardia. Y desde entonces, cada diciembre, espera otra oportunidad. Una noche sin luz. Un árbol sin intención. Una familia que olvida. Una ciudad que brilla por fuera. Y está vacía por dentro. Solo necesita una grieta. Solo una. Capítulo 8. Las ciudades sin alma, cuando la luz artificial deja de proteger. Durante miles de años, la humanidad luchó contra la oscuridad con fuego real. Con velas. Con hogueras. Con luz viva. Luz nacida de manos humanas. Y sostenida por intención humana. Pero entonces llegaron las ciudades. Gigantes de metal, cristal y ruido.
Santuarios artificiales donde la noche parece morir bajo millones de bombillas. Calles saturadas de luces. Árboles eléctricos. Fachadas iluminadas como templos modernos. A primera vista, parecen impenetrables para la criatura. Pero esa es la trampa. Porque en las ciudades, las luces brillan, pero no significan nada. La criatura no teme al brillo. No teme al color. No teme a la electricidad. No teme a la decoración. La criatura solo teme una cosa: la intención. Y en las ciudades modernas, la intención es lo primero que desaparece. Luces encendidas por costumbre. Luces encendidas por marketing. Luces encendidas para fotos. Luces encendidas porque toca. Pero, ¿luces encendidas para proteger? Casi ninguna. Las ciudades brillan por fuera. Y están vacías por dentro. Ese vacío es su alimento. Ese vacío es su puerta. El guardián lo sintió antes que cualquiera. Cuando comenzó su recorrido por las grandes urbes del mundo. Nueva York, Tokio, Londres, Madrid, Buenos Aires. Algo le golpeó con la fuerza de un invierno antiguo. Toda esa luz no tenía alma. Miles de árboles iluminados sin propósito. Miles de guirnaldas encendidas sin recuerdo. Miles de hogares decorados sin intención. La luz era poderosa. Sí. Pero hueca. Y una luz hueca no protege. Una luz hueca no sella. Una luz hueca no detiene nada. Es más, una luz hueca invita. Es un faro para la criatura. Una señal de que la humanidad ha olvidado completamente. Porque ilumina la oscuridad. Lo que ocurrió después quedó registrado. Aunque nadie supo interpretarlo. En una ciudad del norte, las cámaras de seguridad captaron cómo, a las 2:13 de la madrugada, la iluminación de una avenida entera parpadeó. Como si algo pasara entre las farolas. No era un fallo eléctrico. Los técnicos lo confirmaron. No era un cortocircuito. No era tormenta. No era sobrecarga. Era la criatura cruzando entre las luces. No devorándolas, sino probándolas. Buscando la grieta emocional de la ciudad. Y la encontró. Siempre la encuentra. En otra ciudad. Un árbol de Navidad de 20 metros. Comenzó a temblar sin viento. Los adornos vibraron. Como si algo invisible los tocara por dentro. La gente pensó que era un fenómeno curioso. Hasta que las esferas comenzaron a caer. Una por una. Como si los sellos simbólicos se estuvieran rompiendo solos. Era la criatura tanteando la puerta. Y la puerta cedía. Porque ese árbol no tenía propósito. Era una postal. Un espectáculo. Un adorno gigante. Sin alma. Una invitación perfecta. Pero lo peor ocurre dentro de las casas. ¿En los apartamentos? ¿En las torres? ¿En los barrios residenciales? Donde las familias decoran sin sentir. Sin recordar. Sin intención. Allí, la criatura entra sin ser notada. No como sombra. No como monstruo. Entra como ausencia. Una ausencia que empieza con cosas pequeñas. Una vela que no calienta. Una luz que no reconforta. Un árbol que no vibra con vida. Un hogar brillante pero emocionalmente frío. Entra donde encuentra corazones sin chispa. Y en las ciudades. Eso es demasiado común. El guardián lo vio con una claridad devastadora. Caminaba por las avenidas iluminadas. Como si caminaras por un cementerio lleno de velas. Que nadie encendió por los muertos. Luces sin alma. Luces sin historia. Luces sin defensa. Cada una era una grieta. Un fallo en el pacto. Un parpadeo que invitaba a la oscuridad. ¿Y la criatura? La criatura camina por esas grietas. Como un depredador que atraviesa hojas secas.
descalza, suave, silenciosa, invencible. Si nadie recuerda el propósito de la luz. Por eso, las ciudades son hoy los lugares más vulnerables. No son los bosques. No son las aldeas. No son los pueblos antiguos. Son los lugares llenos de adornos brillantes. Y corazones apagados. Porque la criatura no necesita oscuridad física. Solo necesita oscuridad emocional. Y en las ciudades, la encuentra con demasiada facilidad. Allí, la luz está encendida. Pero el alma no. Ese es su territorio ideal. Su pasaje perfecto. Su puerta abierta. Las ciudades sin alma son el escenario donde la criatura se fortalece. Donde el pacto se debilita. Donde la humanidad cree que lo tiene todo. Pero está más indefensa que nunca. Porque el peligro real no es la falta de luz. Es la falta de intención. ¿Y esa? Es la grieta que la criatura espera. Cada diciembre. Capítulo 9, el año en que la luz desapareció, la caída del pacto en tiempos modernos. La luz humana siempre ha sido frágil. Pero nunca había estado tan cerca de extinguirse. Como en aquel año. Un año reciente. Un año que tú recuerdas. Un año en el que el mundo entero se sintió agotado. Desconectado. Quebrado por dentro. No fue un invierno especialmente frío. No fue una noche interminable. No fue una profecía. Fue algo más devastador. La humanidad perdió la intención. La perdió lentamente. Como una vela apagándose suave. Hasta quedarse en humo. Y cuando la intención desaparece, el pacto también. Las ciudades seguían llenas de luces. Las calles brillaban como siempre. Los árboles parpadeaban en millones de hogares. Pero detrás de cada bombilla había un corazón cansado. Las familias encendieron luces sin ánimo. Los abrazos fueron obligados. Las mesas estuvieron llenas. Pero las miradas vacías. Las voces sonaron huecas. Las promesas familiares dejaron de sentirse. La humanidad celebraba por inercia. Y eso, para la criatura, fue como un banquete. Ese año, por todas partes, la gente sentía un frío interno que ningún abrigo podía detener. Era un frío distinto. Más profundo. Más psicológico que físico. Millones de personas describieron lo mismo. Tengo una sombra encima. Siento un peso en el pecho. Algo falta, pero no sé qué. Estoy encendido por fuera, pero apagado por dentro. Eran síntomas. No de enfermedad. De vacío espiritual. La criatura estaba entrando. No por ventanas. No por puertas. Por grietas emocionales. Por la falta de luz interior. El guardián lo sintió antes que nadie. Siempre había percibido la luz humana. Como un latido constante. Diferente en cada persona. Pero vivo. Ese año. Ese latido se volvió irregular. Débil. Confuso. Como un corazón muriendo. El guardián caminó entre la gente. Pero nadie lo veía. Nadie lo sentía. Nadie recordaba quién era. Y lo peor. Por primera vez. Él también estaba apagándose. Porque el guardián no es un dios. No es invencible. Depende de nosotros. De nuestra luz. De nuestra intención. Si la humanidad se apaga, él desaparece. Esa es la verdad que nadie quiere escuchar. La criatura, al contrario, estaba más fuerte que nunca. No necesitaba cruzar físicamente. No necesitaba tomar forma. No necesitaba romper nada. La humanidad había creado la grieta más grande de su historia. La apatía colectiva. Las ciudades brillaban. Pero no había alma en ellas. Los árboles estaban encendidos. Pero no vibraban. Las velas ardían. Pero no protegían.
Los rituales se hacían, pero sin intención. Para la criatura, ese fue el mayor regalo. Las señales estaban por todas partes. En Europa, luces que se apagaban sin explicación técnica. En América, árboles que parpadeaban como si algo respirara entre sus ramas. En Asia, millones de personas reportando sueños donde la oscuridad tenía peso. En África, comunidades enteras describiendo una presencia silenciosa, desplazándose entre las casas. Y en todas partes del mundo, niños despertando a medianoche, sin motivo aparente, mirando hacia rincones vacíos, con expresión de pánico. Los niños siempre sienten primero lo que los adultos ignoran. Entonces ocurrió lo inevitable. El día del solsticio, cuando la humanidad debería estar más despierta, estaba más dormida que nunca. El guardián intentó invocar la luz ancestral, la chispa original, la que ha protegido a la humanidad desde el primer invierno. Pero al alzar sus manos, no encontró nada. La luz dentro de él estaba casi extinguida, como una llama agonizante, que se niega a morir, pero no tiene fuerza para seguir viva. El guardián sintió miedo real, profundo, humano. Y cuando el guardián siente miedo, la criatura se acerca. La oía, la sentía, la respiraba. Una voz sin sonido, que decía: ahora. Pero entonces, cuando ya todo parecía perdido, cuando la luz interior del mundo parecía haber desaparecido, ocurrió algo inesperado. Algo pequeño. Algo ridículo frente a la magnitud del peligro. Una niña encendió una vela. No por decoración. No por tradición. No por fotos. No por costumbre. La encendió por amor. Porque extrañaba a alguien. Porque tenía miedo. Porque quería que la luz volviera. De verdad. Esa llama mínima. Encendió otra. Y otra. Y otra. Miles de luces reales. Vivas. Auténticas. Surgieron sin que nadie se lo pidiera. Y el guardián respiró. La chispa volvió. Débil. Pero suficiente. La criatura retrocedió. Furiosa. Herida. Pero no derrotada. Porque había aprendido algo crucial. No necesita venir desde fuera. Le basta con esperar a que el mundo se apague desde dentro. Capítulo 10. La noche del último invierno, cuando la humanidad estuvo a punto de perderlo todo. El último invierno no es una profecía. No es una leyenda. No es un cuento para asustar niños. El último invierno es una posibilidad. Una amenaza latente. Una fecha que se acerca un poco más cada año. Si la humanidad sigue apagándose por dentro. Y aquella noche estuvo demasiado cerca. Todo comenzó con un silencio. Un silencio extraño. Artificial. Un silencio que no pertenecía al invierno. Ni al viento. Ni al mundo. Era un silencio que tenía peso. Como si la oscuridad hubiera decidido observar. Las ciudades estaban llenas de luces. Pero no de intención. Las calles rebozaban brillo. Pero no de alma. Las casas estaban iluminadas. Pero vacías por dentro. Brillaban, sí. Pero eran cáscaras. Cuerpos sin espíritu. La criatura lo sintió de inmediato. Y avanzó. La noche cayó más rápido que otros años. El sol se hundió sin resistencia. Las sombras se alargaron. Como si tuvieran vida propia. Y el frío dejó de ser clima. Para convertirse en presencia. La gente no lo sabía. Pero el guardián sí. Aquella noche no era una noche más. Era una prueba. Una prueba que la humanidad no estaba preparada para afrontar. A las 12:17. Algo sucedió en el cielo. No un eclipse. No nubes.
No tormenta. El cielo simplemente se apagó. Como si alguien hubiera cubierto la cúpula del mundo con un manto negro. Las estrellas desaparecieron. La luna se volvió opaca. El firmamento quedó muerto. Los científicos hablaron de anomalía atmosférica. Los meteorólogos de evento extraordinario. Los gobiernos de fenómenos sin precedentes. Pero los antiguos habrían dicho una sola palabra. Cruce. El guardián sintió el impacto como un latigazo. Su luz interna vibró. Como una llama soplada por un huracán. Se apoyó en un muro. Respiró hondo. Intentó invocar la chispa primordial. Nada. Intentó otra vez. Nada. La luz dentro de él estaba cayendo. Cayendo rápido. Cayendo como una vela que ha consumido todo su propio cuerpo. Y entonces comprendió. La humanidad ya no estaba sosteniendo el pacto. No había intención. No había propósito. No había unión. Solo decoraciones vacías. Y corazones apagados. El guardián se arrodilló por primera vez en milenios. No por debilidad. Por dolor. Porque podía sentirlo. Si él caía. Caería todo. A las 1:03. Los animales empezaron a reaccionar. Los perros se escondían bajo las mesas. Los caballos golpeaban establos cerrados. Los pájaros huían de ciudades enteras. Los gatos erizaban el lomo sin explicación. Todos mirando en la misma dirección. El horizonte negro. Sabían lo que venía. Los humanos no. A las 1:11. La criatura entró en la primera ciudad. No como sombra. No como figura. No como monstruo. Entró como ausencia. Una ausencia que arrancaba chispas internas. Con la facilidad con la que se sopla una llama débil. La gente comenzó a describir lo mismo. Estoy aquí, pero no siento nada. Tengo frío, por dentro. Es como si algo me observara desde mi propio interior. No tengo ganas de nada. Ni de encender la luz. La criatura no ataca. Consume. Absorbe. Vacía. Y esa noche, la humanidad tenía demasiados huecos abiertos. A las 1:17. El guardián escuchó un sonido que nunca había oído. No un rugido. No un grito. No un eco. Un susurro. Fino. Cortante. Cercano. Hoy es suficiente. La criatura había crecido tanto que ya podía hablar dentro de la conciencia humana. Ese era el verdadero peligro. No venía de fuera. Nacía dentro. Dentro del cansancio. Dentro de la apatía. Dentro del vacío emocional. Dentro de las luces sin intención. Era el primer último invierno. El comienzo del fin. Pero entonces, cuando parecía que todo estaba perdido, ocurrió lo que siempre ocurre cuando el mundo está a un paso del abismo. Una chispa. Una sola. En un edificio cualquiera. De una ciudad cualquiera. Una mujer encendió una vela por un hijo que había perdido. Una vela con intención real. Con amor real. Con memoria real. Esa llama. Pequeña, débil, insignificante. Encendió otra. Y esa otra, otra. Como si la humanidad despertara en cadena. Sin entender por qué. El guardián sintió como su luz interna volvía a encenderse. Primero como un suspiro. Luego como un latido. Finalmente como un fuego que había estado esperando un gesto humano. La criatura retrocedió. Furiosa. Como un monstruo cegado por una chispa demasiado luminosa para soportarla. La noche seguía siendo negra. La humanidad seguía agotada. Pero el pacto, aunque tambaleante, seguía vivo. Porque mientras exista una sola luz con intención, el último invierno no puede comenzar. Todavía no. Capítulo 11.
El guardián, el origen prohibido del ser que protege la luz. Antes de que la palabra Navidad existiera. Antes de que el solsticio se cubriera de música y colores. Antes incluso de que la criatura tuviera un nombre. Hubo un nacimiento. No uno humano. No uno divino. Uno distinto. Peligroso. Necesario. El nacimiento del guardián. Los primeros inviernos fueron brutales. El sol moría un poco más cada día. La noche se extendía como una marea negra. Y la humanidad temblaba alrededor de hogueras que apenas podían sostenerse. El miedo no era una emoción. Era un territorio. Un océano. Un enemigo que nadie sabía combatir. Los ancestros creían que si caían en desesperación profunda, la luz interior, esa chispa que nos hace humanos, moriría también. Y tenían razón. Porque la criatura nació del mismo miedo que ellos sentían. Era la sombra del desamparo humano. Consciente, hambrienta, sin forma, pero con propósito. Mientras la humanidad perdiera su luz interna, ella crecería. Los pueblos antiguos lo entendieron rápido. No podían vencerla con armas. No podían derrotarla con fuerza. No podían gritarle, ni rezarle, ni huir de ella. Solo podían crear algo contrario. Algo que naciera de la luz interna. Como ella había nacido del miedo. Algo que equilibrara el pacto. Algo que enfrentara la sombra. Desde el mismo lugar donde la sombra se alimentaba. El corazón humano. No se reunieron sacerdotes. No se reunieron sabios. No hubo rituales estrictos. Hubo una noche. La noche más larga. La noche en que el sol no regresó a tiempo. Una familia encendió una sola vela. No por tradición. No por celebración. La encendió por amor. Por miedo. Por intención verdadera. Y esa intención, esa chispa humana nacida de la emoción más pura, creó algo. El primer reflejo. Una figura formada no de fuego, sino de la voluntad humana de sobrevivir. Una forma que no tenía cuerpo, pero sí misión. Una presencia que no respiraba, pero iluminaba. Una entidad que no nació para reinar, ni para castigar, ni para bendecir. Nació para proteger. Ese fue el primer guardián. Era pequeño al principio. Un destello. Una sombra luminosa. Un eco del espíritu humano. Pero cada vez que un niño encendía una vela con intención, el guardián crecía. Cada vez que una madre protegía el fuego del solsticio, el guardián se hacía más fuerte. Cada vez que una familia recordaba el pacto, el guardián tomaba forma. Fue la humanidad la que le dio cuerpo. Fueron los corazones humanos los que le dieron voz. Él no existe sin nosotros. Nunca existió sin nosotros. Es un espejo de nuestra propia luz interna. Lo que la criatura es para el miedo, el guardián es para la esperanza. Ambos nacieron del mismo origen. Ambos son inevitables. Ambos dependen de nosotros. Pero solo uno se mantiene vivo. Cuando la humanidad recuerda. Los antiguos decían que no debíamos adorar al guardián. No debíamos temerlo. No debíamos suplicarle. Porque él no es un dios. Él es un reflejo. Un efecto colateral. Una consecuencia. Una respuesta a la oscuridad. La humanidad es la causa. Él es el resultado. Cada solsticio. Cuando la criatura se acerca, el guardián observa la luz humana. No las luces eléctricas. No las decoraciones. La luz real. Tu compasión. Tu memoria. Tu intención. Si esa luz está viva, el guardián resiste. La criatura no puede cruzar. El pacto se mantiene. Si esa luz muere, el guardián muere con ella. Ese es su secreto. Su debilidad. Su precio. No vive para siempre.
Vive mientras la humanidad quiera vivir. Mientras la humanidad quiera sentir. Mientras la humanidad recuerde por qué ilumina el invierno. Y aquí llega la parte más peligrosa. En los últimos siglos, el guardián se ha debilitado. No por la oscuridad física, sino por la espiritual. Las luces brillan más que nunca. Pero la intención es más débil. El brillo es más fuerte. Pero el alma es más fría. El guardián está vivo. Pero tambaleante. Porque depende de nosotros. Y nosotros hemos olvidado demasiado. Hemos vaciado rituales. Hemos vaciado símbolos. Hemos vaciado el pacto. Y cuando la humanidad se vacía, la criatura avanza. El guardián es nuestra última línea de defensa. El reflejo de lo que somos. El espejo que se enciende cuando encendemos con intención. Y se apaga cuando vivimos sin alma. No es él quien nos protege. Somos nosotros los que lo mantenemos vivo. Si cae, caemos. Si se apaga, el último invierno comenzará. Y la criatura no encontrará oposición. Capítulo 12. El amanecer que decidió todo, el día en que la luz casi no regresó. Hay amaneceres que llegan sin resistencia. Suaves. Previsibles. Olvidables. Y luego está ese amanecer. El amanecer que no debía llegar. El amanecer que estuvo a segundos de perderse para siempre. El amanecer que decidió el destino de la humanidad. La noche anterior había sido demasiado larga. Una noche espesa, silenciosa, sin respiración. Una noche en la que la criatura avanzó entre las ciudades. Como un pulso oscuro. Buscando cada corazón vacío. El guardián, debilitado. Había sentido su luz interna temblar como nunca. Era el preludio del fin. La frontera entre la última esperanza. Y el primer día del último invierno. Cuando la noche está a punto de devorar al mundo entero. Algo cambia en el aire. Una tensión. Un aviso. Un reconocimiento invisible. Los antiguos le dieron un nombre. La decisión del amanecer. Era el momento exacto. En que la luz evalúa si vale la pena regresar. Ese día. La respuesta estuvo peligrosamente cerca del no. A las 5:41. La criatura dejó de avanzar. No porque estuviera derrotada. Sino porque estaba esperando. Esperando el fallo humano. Esperando el último descuido. Esperando que nadie encendiera la chispa interna necesaria. Para abrir el paso al amanecer. En miles de ciudades. Las luces artificiales seguían ardiendo. Pero el mundo estaba espiritualmente apagado. La criatura paseaba entre ellas sin ser vista. Como un depredador caminando entre cáscaras vacías. Hasta que algo comenzó a romper su calma. Algo pequeño. Ridículo. Inesperado. Un latido. No de corazón. De intención. En una casa cualquiera. Una niña encendió una vela para recordar a su madre. La encendió con amor. Con miedo. Con deseo verdadero de que una luz volviera al mundo. Esa llama atravesó la noche. Como un cuchillo. La criatura retrocedió. Hirviéndose por dentro. Porque esa luz no era eléctrica. No era artificial. No era hueca. Era real. La luz humana. La que ella no puede devorar. A las 5:43. Otro gesto. Un anciano, solo en su cocina. Encendió una llama en honor a alguien que ya no estaba. A las 5:44. Un padre encendió una pequeña lámpara. Para que sus hijos no despertaran con miedo. A las 5:45. Una mujer colocó una luz en la ventana. Para guiar a un ser querido que estaba lejos. No se conocían entre sí. No sabían qué ocurría. No sabían que estaba en juego el amanecer. Pero sus luces sí lo sabían. Porque la luz interior nunca olvida. A las 5:46. El guardián abrió los ojos.
Su cuerpo, casi apagado horas antes, comenzaba a brillar por dentro. No con el resplandor de un dios, ni con la fuerza de un héroe. Brillaba con la suma de todas las pequeñas luces humanas, encendidas con intención verdadera. Era suficiente. Apenas. Pero suficiente. Su voz resonó en la oscuridad. No como un grito, sino como un susurro cargado de poder. Aún estamos aquí. La criatura lo sintió. Y retrocedió con un rugido silencioso, que solo los animales entendieron. El pacto no había sido roto. Estaba deteriorado, sí. Frágil, sí. Herido, sí. Pero vivo. Y entonces ocurrió. El horizonte. Muerto durante horas. Parpadeó. Una línea fina, casi invisible, apareció entre la noche y la tierra. Una línea dorada. Temblorosa. Dudosa. El guardián contuvo el aliento. Las sombras se encogieron. Los animales levantaron la cabeza. Las ciudades hicieron silencio. La criatura gritó sin sonido. Porque esa línea era el veredicto. Era la decisión final. Del amanecer. Regresar o no regresar. Iluminar un mundo vacío. O abandonar por fin a la humanidad a su destino. La respuesta llegó en un suspiro. Un suspiro de luz. Una ráfaga. El amanecer regresó. Tímido. Herido. Pálido. Pero regresó. Y con él, la humanidad ganó un día más. Un año más. Un solsticio más. Una oportunidad más. De recordar por qué enciende luces. Pero el guardián no celebró. Sabía que había estado demasiado cerca. A centímetros del final. A un solo silencio humano. De perder el pacto para siempre. Ese amanecer decidió todo. Le dio a la humanidad otra oportunidad. Una de las últimas. ¿Y ahora? La pregunta es simple. ¿Qué harás tú con esa luz? Porque si un día nadie enciende esa chispa verdadera, el amanecer no tendrá razones para volver. Y el último invierno finalmente comenzará. Capítulo 13. La advertencia final, lo que los antiguos dejaron escrito para nosotros. Los antiguos no tenían electricidad. No tenían calendarios modernos. No tenían ciencia. Pero tenían algo que nosotros hemos perdido. Memoria. La memoria de la primera oscuridad. La memoria del pacto. La memoria del guardián. La memoria de la criatura. Esa memoria fue transmitida como pudieron. Con símbolos. Con inscripciones. Con cantos. Con rituales. Con historias que hoy llamamos mitos. Porque es la forma elegante de olvidar lo incómodo. Pero ellos no escribían para entretener. Escribían para advertir. Y sus advertencias. Esas que yacen enterradas, ignoradas o malinterpretadas. Son inquietantemente claras. En una tablilla del norte, datada más antigua que cualquier templo europeo, hay una frase grabada con herramientas de piedra. Cuando las luces brillen sin alma, la noche caminará sin miedo. No es poético. No es mágico. Es literal. Los antiguos sabían que llegaría un tiempo en el que la humanidad encendería luces. Solo por costumbre. Luces sin intención. Luces vacías. Y entendían perfectamente lo que eso significaba. Que la criatura podría atravesar el mundo sin encontrar resistencia. En un fragmento de pergamino celta hay otra advertencia. Cuando los niños no recuerden por qué encienden el fuego, la sombra recordará por ellos. Los antiguos conocían la verdad. La luz interior se transmite. Se enseña. Se hereda. Cuando deja de transmitirse. Cuando se convierte en simple decoración o tradición vacía. La sombra encuentra su camino. Porque la criatura no teme a la luz exterior.
Teme a la luz que se entiende, que se recuerda, que se enciende con propósito. Pero la advertencia más escalofriante no es la primera, ni la segunda. Es la tercera. Grabada sobre piedra negra. Oculta en un santuario que casi nadie recuerda. 3 líneas. 3 golpes. 3 sentencias. Cuando el guardián tiemble, el amanecer dudará. Y si el amanecer duda, la humanidad caerá. Es la profecía más directa que dejaron. Los antiguos sabían que un día el guardián se debilitaría. No por culpa de la criatura, sino por culpa nuestra. Porque él no se alimenta de plegarias, ni de adoración, ni de rituales. Se alimenta de una sola cosa: nuestra intención. Y si esa intención desaparece, él desaparece con ella. Sin guardián, no hay pacto. Sin pacto, no hay defensa. Sin defensa, no hay amanecer. Es así de simple. Así de brutal. Así de olvidado. En otra piedra, esta hallada en América, un chamán dejó grabada una advertencia final. Si un día la luz regresa sin razón, Teme. El amanecer solo regresa por quienes lo llaman. Significa algo devastador. Si el amanecer aparece cuando la humanidad no pone intención, no es señal de victoria. Es señal de advertencia. El día regresará. Pero sin obligación. Por inercia. Por costumbre cósmica. Y en ese punto, el pacto estará tan debilitado que bastará una sola noche sin intención para que la criatura cruce definitivamente. Los antiguos lo sabían. Nosotros lo hemos olvidado. Pero la advertencia final, la más importante, la más directa, la que parece escrita para este mismo siglo, está en un códice que muy pocos han visto. Dice: cuando la humanidad brille por fuera y esté vacía por dentro, la sombra no necesitará entrar. Ya estará adentro. Esa es la verdadera amenaza. El último invierno no comenzará cuando las luces se apaguen. Comenzará cuando la humanidad deje de sentir. Cuando las luces sean solo adornos. Cuando el árbol sea solo moda. Cuando el ritual sea solo foto. Cuando el solsticio sea solo consumo. Cuando la luz no sea más que un gesto automático. La criatura no invade. La criatura aguarda. Y cuando encuentra corazones vacíos, simplemente entra. Porque la oscuridad no necesita invitación. Cuando ya vive dentro de nosotros. Esta es la advertencia final. La que los antiguos dejaron para ti. ¿Para ahora? Para este mundo moderno que brilla sin intención. Y respira sin alma. La luz física no basta. La luz debe sentirse. Y si un día dejáramos de sentir, ni la ciencia, ni la religión, ni la tecnología, ni las tradiciones podrán detener lo que viene del otro lado. Todo se reduce a una pregunta final. ¿Qué luz queda dentro de ti? Porque el pacto no se rompe en la noche. Se rompe en el corazón. Y el último invierno todavía espera su turno. Capítulo 14. El retorno del guardián, la chispa que puede salvar o condenar la Navidad. El guardián nunca desapareció. Nunca se extinguió. Nunca se disolvió en la oscuridad. Pero hubo un tiempo, muy reciente, en el que estuvo tan debilitado, que su existencia completa pendió de un hilo. Un hilo hecho de intención humana. Un hilo que casi se rompió. La luz interior del mundo estaba tan apagada que el guardián ya no caminaba entre las sombras. Apenas respiraba dentro de ellas. Su cuerpo se volvió tenue. Su fuego, pequeño. Su voz, casi imperceptible. Parecía un reflejo a punto de borrarse. Un suspiro atrapado en la noche. La criatura lo sabía. Podía oler su fragilidad. Podía saborear su caída.
Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Algo tan humano que la criatura jamás lo vio venir. Un niño encendió una vela. Solo una. Pequeña. Temblorosa. Una vela encendida no por costumbre. No por obligación. No por tradición vacía. Una vela encendida por intención real. Ese gesto. Esa chispa pura. Atravesó la oscuridad como un latido. El guardián lo sintió. Y respiró. Por primera vez en semanas. Respiró con fuerza. Su luz interna, que parecía un hilo a punto de romperse, se expandió como una brasa tocada por el viento. No lo salvó, pero lo despertó. Horas después, al otro lado del mundo, una anciana encendió una lámpara. Para recordar a alguien. La intención detrás de ese gesto. Profunda, sincera, dolorosa. Llegó al guardián como una oleada silenciosa. Su cuerpo recuperó forma. Sus bordes dejaron de desvanecerse. Su fuego creció apenas unos milímetros. Pero fue suficiente. Después, otro hombre. Luego una mujer. Luego cientos. Miles. No se conocían. No hablaban entre ellos. Nadie les dijo qué hacer. Pero cada uno encendió una luz. Con un propósito auténtico. Y cada una de esas luces alimentó al guardián. Como si el mundo entero le tendiera la mano sin saberlo. La criatura lo sintió de inmediato. Y retrocedió. No estaba derrotada. No estaba herida. Pero estaba contenida. Mientras la luz interior del mundo estuviera viva. Aunque fuera débil. Aunque fuera mínima. Aunque fuera una chispa escondida en millones. La criatura tendría límites. Y ella odia los límites. El guardián no regresó como un héroe. Regresó como un recordatorio. Un recordatorio de que cada gesto humano sincero es una defensa. Cada intención real es un muro. Cada llama encendida con alma es una espada. El guardián camina hoy entre nosotros. Más débil que en siglos. Pero vivo. Consciente. Alerta. Podría desaparecer cualquier día. Si el mundo vuelve a apagarse desde dentro. Pero también podría fortalecerse. Si aprendemos a recordar. Porque el guardián no es luz ajena. No es milagro externo. No es magia concedida. Es reflejo. Es eco. Es consecuencia. Somos nosotros quienes lo encendemos. Somos nosotros quienes lo sostienen. Somos nosotros quienes lo apagan. Y aquí está la parte más importante del capítulo. El guardián no regresa para salvarnos. Regresa para darnos una última oportunidad. De salvarnos a nosotros mismos. Su chispa vive mientras nosotros tengamos la nuestra. Si la cuidamos, él se fortalece. Si la olvidamos, él desaparece. Si desaparece, la criatura no tendrá oponente. La luz no tendrá defensor. El pacto se romperá definitivamente. El último invierno comenzará. El guardián ha vuelto. Pero no para siempre. Solo mientras quede intención verdadera. Su retorno es una advertencia. Una promesa. Y una pregunta que nadie más puede responder. ¿Encenderás tu luz con intención? ¿O solo por costumbre? La respuesta decidirá su destino. ¿Y el tuyo? Capítulo 15, Epílogo. Lo que nadie te dice sobre la Navidad, tu luz es el último refugio. La Navidad siempre pareció una fiesta. Un destello. Una pausa en el frío. Un adorno sobre el invierno. Pero la verdad es otra. Más antigua. Más profunda. Más humana. La Navidad nació del miedo. Nació de la oscuridad. Nació del primer pacto entre la humanidad. Y aquello que quería devorarla desde dentro. No era celebración. Era supervivencia.
Y de esa supervivencia nació el símbolo más poderoso que tenemos. La luz interna. Esa chispa que no se compra. No se decora. No se presume. No se enciende por obligación. Una chispa que solo aparece cuando sientes de verdad. Cuando amas. Cuando recuerdas. Cuando temes perder lo que importa. Cuando enciendes una vela con algo auténtico dentro. Las luces del mundo cambian. Los rituales cambian. Las ciudades brillan. Los árboles resplandecen. Los adornos se multiplican. El ruido crece. Pero ninguna luz externa sirve si la luz interna está vacía. Porque la criatura no busca oscuridad física. Busca oscuridad emocional. Y hoy, más que nunca, hay demasiados corazones encendidos por fuera y apagados por dentro. Demasiadas luces huecas. Demasiados gestos vacíos. Demasiados rituales sin alma. Ese es el territorio favorito de la criatura. Ese es el comienzo del último invierno. Pero también hay algo más. Algo que nunca desapareció. Desde aquel primer solsticio. Algo que la criatura no puede tocar. Algo que el guardián protege. Mientras quede al menos una chispa viva en el mundo. La luz interior humana. Pequeña. Frágil. Pero real. La chispa que encendió al guardián. La chispa que sostuvo el pacto. La chispa que detuvo la noche más larga. La chispa que salvó el amanecer. Cuando ya nadie creía que regresaría. La chispa que vive en ti. Aunque no siempre la sientas. Los antiguos lo sabían. Por eso grabaron sus advertencias. Por eso hicieron rituales. Por eso encendieron hogueras. Por eso decoraron los eternos. Por eso enseñaron a sus hijos que la luz no es un adorno. Es una defensa. No contra monstruos, sino contra el vacío. El vacío que permite que la criatura entre. Y ese vacío, solo tú puedes llenarlo. La Navidad no depende del mundo. Depende de ti. De lo que sientes. De lo que recuerdas. De lo que enciendes dentro. Si enciendes una luz por dentro, por real intención, aunque sea pequeña, aunque tiemble, aunque apenas se note, la criatura retrocede. El pacto se mantiene. El guardián respira. El amanecer regresa. Y el último invierno se aleja. Un año más. Eso es lo que nadie te dice de la Navidad. No son los regalos. No son las luces. No es el consumo. No son las fotos. No es la nostalgia prefabricada. Es tu luz. La que nadie ve. La que nadie toca. La que nadie puede apagar por ti. La que enciende el guardián. La que sostiene el pacto. La que salva cada amanecer. La luz que vive en tu interior. El último refugio. La última defensa. La última verdad. La luz que, cuando la noche más larga llegue, decidirá si la humanidad sigue existiendo o se pierde para siempre. El mundo puede brillar millones de veces, pero solo una luz importa realmente. La tuya.